Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, les voy a grabar un video, ¿sí? Donde vamos a retomar el trabajo que hicieron la semana pasada sobre las diferencias en la primera plana y el portal de noticias. ¿Qué diferencias vieron? Podemos ver, observar, digamos, gráficamente que en la primera plana, que pertenece al diario impreso, ¿sí? Se destaca un titular y se destaca una foto, ¿no es cierto? Como una noticia la más importante, la más relevante. Y por el contrario, en el portal de noticias, que vendría a ser los diarios que aparecen online, ¿no? Por internet, vemos que no se destaca específicamente una noticia por sobre las otras, ¿sí? Ni un titular por sobre los otros, sino que las fotos tienen el mismo tamaño y los epígrafes debajo de las fotos o los pequeños titulares tienen el mismo tamaño también. Bien, ya que estamos con este tema de género periodístico, ¿sí? Vamos a empezar a ver columna de opinión, que también es un tipo de texto que pertenece al género periodístico, a diferencia de los textos que venimos viendo que pertenecen al género literario, como los cuentos que leyeron y las novelas también. Bien, con respecto a la trama, ¿sí? Hemos visto trama narrativa. La columna de opinión, que es el tema que vamos a ver, perdón, el que vamos a ver ahora, pertenece a la trama argumentativa. ¿Por qué? Porque la columna de opinión es un texto argumentativo. Lo importante es sustentar y fundamentar lo que yo opino, ¿sí? Por eso tiene otro tipo de estructura. Las tramas están relacionadas con la estructura del texto, cómo se arma esa estructura del texto. Bien. La trama narrativa, como hemos visto, tiene una situación inicial, ¿sí? Donde se presentan los personajes, el tiempo y el espacio, un conflicto y luego una resolución. Con respecto a la trama argumentativa, primero puede haber una introducción, luego se plantea una tesis o hipótesis, que es la que vamos a tratar de argumentar y sustentar, y luego viene un cuerpo argumentativo, que es un conjunto de razones, es decir, un conjunto de argumentos. Y por último, la conclusión, ¿no? Que podemos o refutar lo que opinamos al principio, o bien podemos ratificar, ¿sí? Lo que, digamos, planteamos al principio como hipótesis. Bien, vamos entonces, estoy acá con el libro que estamos usando, a la columna de opinión, que les voy a compartir luego el texto, que se llama Educación a distancia, el desafío de acortar distancias, ¿sí? Bien. Con respecto a la columna de opinión, tengan en cuenta que es un texto periodístico que expone una postura, ¿sí? Una postura de una persona sobre algún tema actual. Bien, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo doy mi opinión, ¿sí? En este caso se da una opinión hacia los lectores, se trata de convencer a los lectores, es decir, que ahí hay una función o una actitud del hablante persuasiva, ¿sí? Bien, y también se utilizan diversos recursos argumentativos. Hay muchos recursos argumentativos, pero nos vamos a abocar a los que aparecen comúnmente en la columna de opinión. Por ejemplo, los ejemplos. Valga la redundancia, los ejemplos a nosotros nos sirven para dar, digamos, diversas situaciones similares que sustenten lo que nosotros opinamos. Otro recurso muy común que se utiliza también para argumentar es la cita de autoridad. Es cuando nosotros citamos a alguien experto en el tema. Supónganse que si estamos viendo educación a distancia, como les leí el título del texto que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a citar tal vez a un psicopedagogo, algún director de escuela, alguien que tenga experiencia en el tema de educación y alguien que tenga experiencia en la educación online, en una educación virtual, ¿sí? Bien, ese es otro recurso de argumentación. Luego dice la comparación. Generalmente la comparación son dos elementos, dos situaciones, dos expresiones que se comparan por sus semejanzas. Eso también nos ayuda a fundamentar lo que pensamos. Y por último, dice las descripciones, que son una enumeración de características de una persona, de un objeto, de una situación, puede ser de un lugar también. Bueno, y por último,
en la columna de opinión hay una conclusión, ¿no es cierto? Hay una postura. Bien, espero que les haya servido la explicación. Nos vemos.